Hola a todos, soy Viviane Verísimo. Hoy vamos a hablar de un tema esencial para la comunicación, el discurso. Para comenzar, pensemos juntos, ¿qué significa la palabra discurso? ¿Cómo la usamos en nuestra vida diaria? Quizás hay pensado en algo como mensaje, oratoria, algo escrito o verbal, tal vez algo persuasivo. Para activar nuestros conocimientos previos, les voy a mostrar un breve ejemplo de un discurso. Quiero que piensen, ¿qué mensaje pretende transmitir este discurso? Todos, todos los discursos tienen un secreto. Y ese secreto no está en la información que transmiten, está en cómo dicen lo que dicen. Supongamos que el lenguaje es un baúl, que está lleno de palabras, de signos de puntuación, de reglas de ortografía. Cada vez que hablamos o que escribimos, abrimos el baúl y elegimos qué palabra usar, qué puntos poner, qué frases armar. ¿Con qué criterio elegimos? Para analizar el discurso hay que hacer un ejercicio de imaginación. Hay que ver qué es lo que el discurso dice y qué es lo que no dice. Hay que pensar, esto mismo, ¿de qué otra forma podría decirse? ¿Y cuál sería la diferencia? Imaginemos un mundo en el que todos tengamos el poder de entender y de construir discursos para cambiar la realidad. Discursos que mejoren la educación, como los apuntes de los estudiantes. Discursos que eviten las injusticias, para que todos tengamos una voz. Discursos que eliminen las desigualdades, para que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos. Cuando queramos volver a decir nuestras palabras, pensemos bien cuáles vamos a elegir, para ayudar a construir la realidad que queremos y para estar cada vez más cerca de decir lo que realmente queremos decir. Hagamos como los alumnos, que se alimentan de conocimientos, no se quedan con opiniones, y estemos siempre con los ojos bien abiertos y la mente alerta. Todos los discursos tienen un secreto. Y ese secreto... ¿Qué les pareció? ¿Cuál creen que fue la intención detrás de este discurso? Paula Salermo nos da su idea en este discurso sobre cómo las palabras pueden cambiar el mundo. Si les interesa, los invito a verlo completo más tarde. Pondré el enlace en la descripción del vídeo. Bien, continuemos. Un discurso en términos generales es un conjunto de enunciados orales o escritos que tiene un propósito comunicativo. Según algunos autores como Van Dijk, el discurso es un vehículo de comunicación que nos permite expresar ideas y creencias. El discurso no se trata solo de lo que se dice, sino también de cómo se dice. Así, el lenguaje no es únicamente una herramienta de comunicación, sino también una herramienta para la construcción social de la realidad. Hablemos ahora de los distintos tipos de discurso. Existen varios como narrativo, argumentativo, descriptivo, expositivo. Cada uno tiene una intención particular. El argumentativo busca persuadir o convencer a la audiencia. El narrativo relata una historia y secuencia de eventos. El descriptivo representa algo con detalle, permitiendo al receptor imaginarlo con claridad. El expositivo explica un tema de manera clara y directa. Un discurso político, un relato literario, una presentación científica son ejemplos de estos tipos de discursos. Además, hoy podemos usar recursos multimodales como gráficos, imágenes o vídeos para reforzar y hacer más efectivo nuestro mensaje. Todo discurso también tiene una intención comunicativa, una razón detrás de las palabras que elegimos. Esta intención puede variar dependiendo del contexto, el tipo de discurso y la relación entre el emisor y el receptor. Veamos algunas de estas intenciones comunicativas de manera más fluida. Informar se trata de transmitir datos o conocimientos de forma clara y objetiva.
Esto lo encontramos en conferencias, informes científicos o noticias. Persuadir. Aquí el objetivo es influir en las creencias, opiniones o comportamientos de los demás. Ejemplos clásicos son los discursos políticos, los publicitarios o los debates. Expresar es compartir emociones o pensamientos personales para generar empatía y conexión emocional. Esto sucede en la poesía, los discursos motivacionales, a los diarios personales. Entretener busca divertir o captar la atención a través del humor o narración, como monólogos, cuentos, espectáculos. Son buenos ejemplos. Instruir, el propósito es enseñar conceptos o habilidades, como lo vemos en clases, tutoriales o manuales. Describir se enfoca en representar algo con detalle. Esto lo encontramos en las descripciones de pasajes, objetos o personas. Narrar consiste en relatar hechos o historias, conectando a la audiencia con un desarrollo de eventos o personajes. Cada intención tiene su propia forma de transformar las palabras en herramientas poderosas de comunicación. Como he dicho, siempre existe una intención detrás de cada palabra que elegimos. El discurso no solo comunica información, también puede transmitir ideologías. Las ideologías se infiltran en los discursos a través de la elección del lenguaje. Pensemos, por ejemplo, en la publicidad. Muchas veces, un comercial busca algo más que vender un producto. Intenta influir en nuestros valores, en nuestras ideas. Un claro ejemplo de esto es la práctica de greenwashing, que ocurre aquí. Una empresa utiliza la publicidad para transmitir que es ecológica, que está comprometida con el medio ambiente. Pero en realidad, esa idea se queda solo en el discurso. La empresa no es ecológica de verdad. Simplemente emplea elementos verdes y un lenguaje cuidadosamente diseñado para dar esta impresión. Y ahí está el poder del discurso. Moldear nuestra percepción, incluso cuando lo que dice no corresponde con la realidad. Por eso siempre es importante analizar lo que escuchamos, lo que vemos y cuestionar las palabras que se usan, porque detrás de cada palabra siempre hay una intención y puede haber una falacia. Volvemos al discurso anterior. El lenguaje. ¿Se dieron cuenta de que cada vez que usamos el lenguaje estamos dándole forma a la sociedad? Déjenme contarles del día en que yo me di cuenta de esto. Estando en el secundario, un profesor nos dijo, ustedes no son alumnos, porque alumno significa sin luz. A significa sin. Lumno viene del latín lumen luminis, que significa luz. Ustedes no son alumnos, son estudiantes. Durante toda nuestra vida escolar nos habían estado insultando cada vez que nos llamaban. Y este profesor no solo no nos insultaba, sino que además nos ayudó a construir nuestra identidad. ¿Cómo? Nos dio una función. Así como el amante ama y el dibujante dibuja, el estudiante estudia. Y nos pusimos a estudiar, solo para esa materia. Pero bueno, algo es algo. Fue un gran logro el de este hombre, que con solamente 2 palabras persuadió a un grupo de 30 sátrapas adolescentes de que se pusieran a estudiar. Estuvo muy bien. Muy bien, con la excepción de que alumno no significa sin luz. La palabra del latín significa alimentar. El alumno es el que se alimenta de conocimientos. Lo haya querido o no, este profesor nos persuadió en base a una mentira.
¿Cómo hizo? Porque esa mentira era verosímil. Y además, porque la presentó de una manera muy atractiva. Primero estableció una oposición. Ustedes no son esto, sino esto. Nos dio una nueva definición de alumnos y después introdujo la palabra mágica estudiante. Por contraste, el estudiante es el que sí tiene luz. Por supuesto, el hecho de que nos estuviera halagando fue importante en cambiar nuestra conducta. Era como una especie de demagogia, pero en pequeña escala. Pero además, su idea sobre nosotros no la dijo como una opinión, la dijo como una certeza. Ustedes son esto. Entonces, introdujo una nueva escala de valores en la cual ser alumno era peor que ser estudiante. Es decir, estudiar te hace mejor persona. Así nos persuadió. El lenguaje. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué tipo de discurso? ¿Qué tipo de discurso es este? ¿Cuál es su intención comunicativa? ¿Hay alguna ideología implícita en este fragmento del discurso de Paula Salermo? Podemos identificar varios elementos claves. Paula utiliza la narración de un acontecimiento específico y un lenguaje persuasivo para captar la atención de la audiencia. Nos invita a reflexionar sobre cómo en ocasiones desconocemos el verdadero significado de las palabras y cómo podemos ser influenciados por figuras de poder. El discurso de Paula no solo informa, al mismo tiempo persuade, expresa emociones y genera un impacto profundo mostrando cómo las intenciones comunicativas pueden entrelazarse para crear un mensaje más potente. Un mismo discurso puede cumplir múltiples intenciones, lo que lo hace más impactante y duradero. El lenguaje va más allá de las palabras. Es una forma de influir, conectar y transformar. Opa. Recuerden, detrás de cada palabra hay un propósito. Y este propósito tiene el poder de influir en quienes nos escuchan, en la forma en que pensamos, actuamos y en la realidad que compartimos. El lenguaje no es solo una herramienta para transmitir información, sino una herramienta para construir, influir y transformar. A través de los discursos podemos cambiar nuestra visión del mundo, reflejar nuestras creencias y, en última instancia, reconfigurar la sociedad. Además, hay un elemento fundamental que a veces pasamos por alto: las diferencias idiomáticas. Cada idioma tiene una estructura, un conjunto de matices y de expresiones que pueden cambiar por completo el significado o la expresión de un mensaje. Como por ejemplo, en español y muchas lenguas latinas, el uso de pronombres reflexivos o posesivos a menudo indica una fuerte identificación con el yo. Por ejemplo, mi familia es muy importante para mí. En japonés, la forma en que se habla del yo cambia según el contexto social y el grado de humildad o respeto hacia los demás. Por ejemplo, un japonés puede referirse a sí mismo con diferentes pronombres como watashi, formal, o ore, informal. En las lenguas latinas, el yo se destaca más, mientras que en lenguas como el japonés y otros idiomas asiáticos se utilizan el yo de una forma que refleja una jerarquía social y un enfoque en la modestia, como por ejemplo, en lenguas latinas nos referimos a nuestros padres y hermanos como mío, mío padre, mi madre. En lenguas asiáticas como el japonés, eres nosso padre, nossa madre. ¿Por qué? Es
una forma de pensar más social. Este tipo de diferencia influye en cómo recibimos los mensajes y por lo tanto cómo nos impactan. A veces, al aprender un nuevo idioma, no solo aprendemos palabras, sino también nuevas formas de ver el mundo. En definitiva, el discurso es mucho más que solo palabras. El discurso no solo comunica información, sino que también construye realidad, influye el pensamiento colectivo y refleja las dinámicas de poder en la sociedad. Gracias por su atención y no olviden, a través del lenguaje podemos influir y construir nuestro entorno. Hasta luego.